Sutra del Desarrollo de la Actividad Completa. Lalita Vistara Sutra, traducido por Upasaka Losang Gyatso. Capítulo 16. La visita del rey Bimbisara. Monjes. A través de las bendiciones del Bodhisattva, Chanda contó al rey Suddhodana, a la princesa Sakya Gopa, al séquito de consortes y a todos los demás Sakyas lo que había sucedido para aliviar su sufrimiento. Monjes. Primero, el Bodhisattva dio sus ropas de seda a un hijo de los dioses que apareció bajo la forma de un cazador, y éste a cambio le donó sus ropas de color azafrán. Él adoptó la forma de vida de un renunciante para actuar de acuerdo a la percepción de la gente mundana y también porque sentía compasión hacia los demás y deseaba madurarlos. Entonces el Bodhisattva se dirigió hacia la ermita de una mujer brahmin, de nombre Saaki. La mujer le invitó a quedarse y a compartir una comida. De allí a continuación, el Bodhisattva fue hacia la ermita de una mujer brahmin llamada Padma, quien también invitó al Bodhisattva a quedarse a comer. Más tarde se marchó hacia la ermita de un erudito brahmin llamado Raivata, quien ofreció al Bodhisattva la misma clase de hospitalidad. Similarmente, Rajaka, el hijo de Datmatandika, también lo invitó como huésped. Monjes. De esta manera él fue haciendo su camino por etapas hasta la gran ciudad de Vaisali. En aquel tiempo, Arada Kalapa había llegado a Vaisali, en donde él había fijado su residencia junto con una comunidad de oyentes y con 300 estudiantes a quienes él enseñaba las doctrinas que traen consigo grandes austeridades asociadas con las diversas meditaciones sin forma. Cuando Arada Kalapa vio acercarse al Bodhisattva en la distancia, se llenó de asombros y dijo a sus discípulos: «¡Wow! Mirad ese que se aproxima. ¡Qué hermoso es!». Los estudiantes replicaron: «Sí, lo vemos. Es indudablemente maravilloso». Monjes. Yo subí andando hasta donde estaba residiendo Arada Kalapa y me dirigí a él de la siguiente forma: «Arada Kalapa, yo quiero aprender de ti la práctica espiritual». Arada Kalapa respondió: «Gautama, yo te daría una enseñanza a través de la cual una persona de buena familia, con fe, puede alcanzar la omnisciencia con muy pocas privaciones». Monjes, entonces yo pensé para mí: yo tengo fe y también soy diligente. Poseo atención mental y soy capaz de permanecer en absorción meditativa. También tengo sabiduría. Así que, por consiguiente, para ser experto en ella y realizar la enseñanza, yo practicaré en un lugar solitario sin caer en la distracción. Monjes, entonces yo lo practiqué en la soledad con cuidado y diligencia, e indudablemente, con solo pocas privaciones, yo fui capaz de entender y realizar la enseñanza. Monjes, entonces yo fui a Arada Kalapa y le pregunté: «Arapa Kalapa, tú has entendido y realizado esta enseñanza, ¿verdad?». Él contestó: «Sí, Gautama, así es». Entonces yo le dije: «Yo también he entendido y realizado esta enseñanza». Arada Kalapa replicó: «Bien, entonces, Gautama, toda la enseñanza conocida por mí tú la conoces, y toda la enseñanza conocida por ti yo la conozco. Así que ahora los dos podríamos asumir el patronazgo de los estudiantes». Después de haberme hecho esta oferta, Arada Kalapa me honró haciéndome ofrendas exquisitas y me instaló en la residencia como un maestro que debería de compartir sus obligaciones con él. Monjes, entonces yo pensé para mí: la enseñanza de Arada no trae la libertad. No traería la liberación total del sufrimiento para ninguno de nosotros, así que ahora yo debo de partir e ir en busca de una práctica mejor. Monjes, puesto que yo ya había permanecido en Vaisali durante tanto tiempo como me pareció para disfrutarla, yo me dirigí hacia el país de Magadha y me encontré en camino hacia Rajagriha, la ciudad que es la capital del país. Una vez allí me quedé residiendo en Pandava, el rey de los montes. Allí yo permanecí en soledad en su ladera sin ninguna compañía. En aquel tiempo yo estaba protegido por muchos trillones de dioses. Una mañana, vestido con la camisa y los hábitos de un mendicante, y sujetando mi bol de mendigar,
Yo entré en la ciudad de Rajagrija a través de la puerta del agua caliente y comencé a hacer mi ronda de limosnas. Yo miraba de frente y a ambos lados, y caminaba de forma grácil, moviendo mis hombros con elegancia. Yo llevaba la camiseta, el bol de mendigar y los hábitos monásticos de un modo muy hermoso. Mis sentidos estaban controlados y mi mente no se veía afectada por los sucesos externos. Como una imagen de alguien que portara un vaso lleno de aceite, yo miraba hacia el frente a una distancia de 3 metros. Cuando me vieron la gente de Rajagrija se quedó asombrada y pensó: ¿quién será este ser? ¿Será Brahma? ¿O quizás Sakra, el jefe de los dioses? ¿O Vaisravana? ¿O es alguna clase de dios de la montaña? Sobre este tema se dice: inmaculado y con gloria infinita, el Bodhisattva se convirtió en un mendicante por su propio deseo. Su mente está pacificada y sus acciones están bien controladas. Reside en la ladera de Pandava, el rey de los montes. Viendo que ya había roto el día, se vistió sus hábitos, tan bellos de contemplar, llevando en sus brazos con actitud humilde su bol de mendigar. Entró en Rajagrija haciendo su ronda de limosnas. Lo mismo que el oro, su naturaleza está refinada y posee las 32 marcas. Cuando hombres y mujeres lo ven, no pueden cansarse de contemplarlo. Las calles están adornadas con bellas telas. La gente abandona su camino solo para seguirlo. Se preguntan: ¿quién es ese ser al que nunca hemos visto y cuyo brillo hace que toda la ciudad se ilumine? Miles de mujeres lo observan de pie desde sus tejados y a través de sus portales y ventanas. Dejan sus casas vacías llenando las calles. Dejando de lado sus tareas, solo hacen mirar a este hombre perfecto. Todos los negocios y compras se van suspendiendo e incluso aquellos que están en las tabernas dejan de beber. No pueden quedarse quietos en sus casas o en las calles, pues ellos están contemplando la figura de este hombre perfecto. Un hombre corre rápidamente hacia el palacio y muy alegre cuenta la historia al rey Bimbisara. «Oh, parece que el propio Brahma está haciendo una ronda de limosnas en nuestra ciudad. Su Majestad, eres el más afortunado». Algunas personas dicen al rey que es Sakra, el jefe de los dioses. Otros dicen que es un hijo de los dioses del cielo de Suyama. Otros dicen que es un hijo de los dioses del cielo de Tushita o del cielo de Nirmita. Algunos sugieren que es un hijo de los dioses del cielo de Sunirmita. Algunos dicen que es Chandra o Surya. Algunos dicen que es Raju, Bala o Bemachitri. Hay aún otros que están diciendo: vive en Pándava, el rey de los montes. Puesto que el rey escucha todos estos informes, está lleno de regocijo y se dirige a su terraza. Desde allí ve al Bodhisattva, al ser perfecto, quien brilla con la belleza del oro bien refinado. El rey Bimbisara dio algunas limosnas para el Bodhisattva y dijo a sus hombres: averiguad dónde va. Viendo que retorna al mejor de los montes, informaron: Su Majestad se está quedando en la ladera de la montaña. Una vez que la noche se hubo terminado, el rey Bimbisara, rodeado por un largo séquito, llegó a la base de Pandava, el rey de los montes, y vio que la montaña estaba ardiendo, llena de gloria. Desmontó de su carro y emprendió a pie el camino. Con gran devoción observó al Bodhisattva, que estaba sentado con las piernas cruzadas sobre un asiento hecho con hojas de hierba inmutable como la montaña principal. El rey toca con su cabeza los pies del Bodhisattva. Como ellos tratan de muy diversos asuntos, el rey dice: te daré la mitad de mi reino. Disfruta aquí de los placeres de los sentidos, te daré todo lo que necesites. El Bodhisattva replica con palabras suaves: gobernante de esta tierra, que tu vida pueda ser larga. Yo ya he abandonado un hermoso reino y me he convertido en un monje para buscar la paz sin expectativas hacia el futuro. El rey de Magadha responde al Bodhisattva: tú eres joven y estás en la flor de la juventud. Tienes una complexión bella y eres fuerte. Déjame ofrecerte muchas riquezas y mujeres. Por favor, quédate en mi reino y disfruta. Cuando te veo me encuentro lleno de una alegría suprema. Por favor, amiga mío, te daré todo mi reino. Por favor, disfruta sus abundantes placeres. Por favor, no te quedes en un bosque solitario. A partir de ahora no te sientes sobre la hierba en el suelo. Tu cuerpo es tan joven y lozano. Así que, por favor, quédate en mi reino y disfruta. El Bodhisattva replica con una voz agradable:
con amor e interés por el bienestar del rey. Rey, que pueda la buena fortuna estar siempre contigo. Yo no busco objetos deseables. El deseo es como un veneno y tiene ilimitadas faltas. Arroja a los seres a los infiernos y a los reinos de los fantasmas hambrientos y animales. Los deseos impuros son condenados por los sabios. Yo he expulsado tales cosas como si fueran mocos de la nariz. Los deseos caen como la fruta cae de los árboles. Pasan como las nubes y la lluvia. Son inestables y fugaces, se mueven como el viento. Destruyen todo lo que es bueno y debieran de ser evitados. Si la gente no puede obtener lo que quiere, sus deseos los abrasan, pero incluso obteniendo lo que quieren, no es suficiente. Sin embargo, cuando los deseos consumen a alguien que es incapaz de manejarlos, es cuando estos deseos aterrorizadores traen el mayor dolor. Su Majestad, incluso si un hombre fuera capaz de conseguir todos los placeres de los dioses y todo aquello que es deseable entre los humanos, aún no sería suficiente y buscaría más. Sin embargo, Su Majestad, quien es pacífico y amable, quien está instruido en el noble e inmaculado Dharma y está lleno de sabiduría, ese está satisfecho. Para él, los objetos de los sentidos no son algo atractivo. Su Majestad, si uno persigue el deseo, nunca encontrará el final. Lo mismo que cuando se bebe agua salada, perseguir el deseo solo hace que se incremente el ansia. Su Majestad, considera cuán inestable es el cuerpo. Carece de existencia inherente y es una masa de sufrimiento. Gotea constantemente por las 9 aberturas. Su Majestad, yo no deseo los placeres. Yo he abandonado muchos placeres y miles de mujeres bellas de contemplar. Ahora yo deseo la paz perfecta de la sagrada iluminación, y puesto que yo no encuentro placer en lo condicionado, lo he dejado. Ahora el rey de Magadha pregunta: Monje, ¿de dónde vienes? ¿Dónde naciste? ¿Dónde están tu padre y tu madre? ¿Eres miembro de los kshatriyas, brahmines o eres un rey? Monje, por favor, dímelo todo, si no te importa. El bodhisattva replica: Su Majestad, yo soy de la ciudad de Kapilavastu, de los Sakyas. Es una ciudad maravillosa de la que quizás hayas oído hablar. El nombre de mi padre es Suddhodana. Yo renuncié a esta ciudad porque yo quise cualidades más profundas. El rey de Magadha dijo: Bien, estamos tan contentos de verte. En cuanto a tu vida, nosotros también podemos aprender de ella. Perdóname también por haber tenido la intención de invitar al que está libre del deseo a disfrutar de los placeres de los sentidos. Si llegas a alcanzar la iluminación, Señor del Dharma, por favor, comparte el Dharma conmigo. Nacido de sí mismo, el hecho de que ahora residas en mi reino es para mí el mejor regalo. Una vez más, el rey se postró a los pies del bodhisattva y circunvaló al bodhisattva con gran respeto. Entonces, rodeado por su séquito, el gobernante retornó a su palacio. El protector del mundo, habiendo llegado al país de Magadha, permaneció allí durante tanto tiempo como quiso, lleno de paz. Entonces, atendiendo las necesidades de dioses y humanos, el señor de los hombres se dirigió hacia las orillas del río Nairnyana. Esto concluye el capítulo 16 sobre la visita del rey Bimbisara. Gracias por escuchar.